Buenas noches, bienvenidos al ciclo de conferencias 2020. La conferencia de hoy se dictará por el padre Luis Fornero. El padre Luis Fornero nació en Paraná el 17 de enero de 1967. Fue ordenado sacerdote el 4 de diciembre de 1993. Cursó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Santa Madre de Dios, en la ciudad de San Rafael, Mendoza. Es actualmente párroco de San Cayetano, Luján, en la arquidiócesis de Mercedes, Luján. Forma parte del equipo eclesial diocesano de Encuentro Matrimonial. También es conductor del programa de televisión Ser Católico y fundador de Cultivida, organización civil sin fines de lucro que defiende la vida. Con ustedes, el padre Luis Fornero. Buenas, ¿cómo andan ustedes? Aquí estamos de nuevo juntos. Vamos a rezar y entramos en materia inmediatamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José Glorioso, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos con la charla de la semana pasada. Como les dije al comienzo de la semana pasada, más que una conferencia, esto es una charla, podríamos decir, que intenta ayudar a la lectura del libro del Apocalipsis. Lo hacemos con dos elementos especialmente, con un manual de teología dogmática, donde señalamos la verdad de fe que son fundamentales, desde las cuales nosotros empezamos una reflexión o una meditación de las verdades finales. Y por otro lado, ingresando ya más en materia, propiamente en el libro del Apocalipsis, lo hacemos con un libro, una obra del padre Leonardo Castellani que se llama el Apocalipsis de San Juan. Este libro contiene un estudio del libro del Apocalipsis profundo, serio, accesible, y también el padre Castellani intenta hacer un resumen de los grandes autores católicos que se abocaron a interpretar o a dar sentido al libro del Apocalipsis. En algunas de las placas que ustedes hemos encontrado ahora, van a ver algunas, son resúmenes tanto del libro de teología dogmática como del libro del Apocalipsis de San Juan, escrito por el padre Castellani. Pero hay una placa que es el prólogo, es un resumen, un pequeño grafiquito de lo que dice el padre Alfredo Sáenz sobre este libro del padre Castellani. Esto lo podemos encontrar, los que lo tengan o lo puedan adquirir, es el Apocalipsis de San Juan, autor Leonardo Castellani, de Ediciones Vórtice. Discúlpenme. Sí, tal cual. Ediciones Vórtice. Y allí el padre Alfredo Sáenz hace le hace un prólogo bellísimo también, donde explica un poquito y se extiende en algunos conceptos que el padre Castellani tiene en el libro, ¿no? Vamos entonces a ver la primera placa. Vamos a empezar con la placa del retorno de Cristo, para retomar y ver dónde más o menos nosotros vemos el nudo de la cuestión. Nudo de fe, no de opiniones, sino que nosotros católicos ponemos nuestra mirada
en la fe ofrecida o los contenidos de la fe ofrecido por la Iglesia para creer, y no nos movemos de ahí. Después cada uno podrá enriquecer eso con pareceres propios, con opiniones, siempre y cuando no contradigan los principios de la fe. En eso la Iglesia siempre ha dado libertad. Sin embargo, no podemos sino empezar y señalar de una manera clara qué es lo que creemos. Y voy a hacer un breve repaso de estas verdades de fe que habíamos mencionado y que yo ahora voy a remarcar o subrayar. Una cosa. Por lo tanto, esto no pretende ser algo original, ¿no? Sino que es acercarles un poquito a algún contenido que nosotros hemos leído, meditado y estudiado de manera sencilla, y no pretendo dar anuncios novedosos, ni mucho menos, sino que es ayudar solamente a la lectura y meditación del libro del Apocalipsis. Vamos entonces al retorno de Cristo. La placa está allí. Allí yo le señalo con subrayados en color el artículo de fe. Dice: al fin del mundo Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a los hombres. Esto lo mencionamos la clase pasada, la vez pasada. Lo volvemos a decir. Esta es la verdad de fe fundamental que da motivo a nuestra reflexión, y también nos lleva a acercarnos al libro del Apocalipsis, no ya como un libro en el cual vamos a encontrar grandes predicciones, que las hay, donde vamos a encontrar el porqué de los sucesos históricos, que los hay, y da también los porqué. Fechas, misterios para dilucidar, que los hay y han sido dilucidados, pero nosotros vamos al nudo de la cuestión, y para leer desde el punto de vista católico el libro del Apocalipsis tenemos que centrarnos en las verdades de la fe. Están en el credo, como hicimos la semana pasada, y ahora las remarcamos. Bueno, el retorno de Cristo. Cristo va a volver de vuelta al mundo. No volverá ya de manera humilde, sino que volverá de manera majestuosa y poderosa. Ahí tienen esa placa que la meditamos en tres ideas que señalamos de manera clara. La realidad del retorno de Cristo, las señales precursoras, es decir, aquellas señales que nos van a decir que está próximo el retorno de Cristo, y el momento de la segunda venida de Cristo. O sea, ese retorno de Cristo, segunda venida de Cristo, por tanto, porque ya vino la primera vez, nació en Belén, murió en la cruz, resucitó. Segunda venida de Cristo lo anunció el mismo Señor, y allí está el momento. Y en esto del momento tenemos que decir algo. No es conocido el momento en el cual Cristo va a venir de vuelta. Sabemos que vendrá en gloria, lo dice el mismo Jesús. Sabemos que vendrá después de ciertos sucesos, lo dice San Pablo, antes de que venga Jesús en su segunda venida. Tienen que suceder algunas cosas. Ahí tienen las señales precursoras, que algunas de ellas están señaladas por el mismo San Pablo: la predicación del Evangelio a todo el mundo, la conversión de los judíos, la apostasía de la fe, la aparición del anticristo y las grandes calamidades. Estas cosas, estas señales precursoras, son las que van a anteceder a la venida de Cristo. Por lo tanto, hablar del Apocalipsis no es hablar de las señales precursoras, que las podemos mencionar y se deben mencionar. El libro del Apocalipsis las contiene allí de manera profética. El entorno en el cual se darán esas señales de que va a venir Jesús están también manifestados en el libro del Apocalipsis. Sin embargo, nuestra mirada no está ni en las grandes calamidades, ni en la apostasía de la fe, ni en la predicación del Evangelio, ni en ninguna de estas señales precursoras, que las tenemos que atender.
nuestra alma está vinculada o debe estar vinculada a Cristo Jesús, que vino por primera vez y volverá. Verdad de fe está, por tanto, que le da la solidez a el estudio del Apocalipsis, buscando allí para el fin que fue escrito. Fue escrito para fortalecer a los cristianos y abonar y hacer crecer la esperanza en esta segunda venida de Jesús. Pasamos, después del retorno de Cristo, la otra verdad que nosotros queremos remarcar es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Lo habíamos mencionado esto en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 988. Dice de esta manera: el credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Esto está manifestado como verdad en la Iglesia. La resurrección de los muertos debe ser creída, ¿no? Es una verdad que se manifiesta en el credo y nosotros estamos obligados a creerlo. ¿De qué manera podemos estudiar esto? Bueno, ahí tienen los tres puntitos. La resurrección en sí misma, y ahí tiene la verdad de fe. Dice la Iglesia, ¿no?, respecto a la resurrección de los muertos: todos los muertos resucitarán con sus cuerpos en el último día. Se entiende, en el último día de la historia, ¿no? ¿De qué manera será ese cuerpo? O sea, la identidad de esos cuerpos. Del cuerpo resucitado, de cada uno de los cuerpos de los que resucitan. Los muertos resucitarán con el mismo cuerpo numéricamente que tuvieron en la tierra. Y esto también es de fe. Las condiciones de ese cuerpo resucitado: los cuerpos de los justos serán transformados y glorificados según el modelo del cuerpo resucitado de Cristo. Y esto también es una sentencia cierta ofrecida para creer. Aquí entonces remarcamos de nuevo y hasta el cansancio que nosotros caminamos estudiando las cuestiones de los últimos días, del Apocalipsis, del último día de la historia, de la espera de la venida de Cristo, caminando sobre firme. Nosotros tenemos verdades de fe firmes en las cuales creemos y la Iglesia ha creído siempre, y por medio de ese camino en seguro vamos a tientas también, viendo detalles y viendo circunstancias y hasta mirando los días que están ante nosotros, también con cierta expectativa. Pero nuestra firmeza está en lo que creemos, no en lo que diga ni Nostradamus, ni la señora tal, ni el señor cual, ni la revelación no sé de dónde, que pueden tener un valor inmenso. No me burlo ni me niego a que esas revelaciones privadas sean muy serias, pero no entramos por allí, entramos por lo que creemos. Retorno de Cristo, resurrección de los muertos, tercera verdad, el juicio universal. Estamos haciendo repaso, ¿no?, como les dije. El juicio universal. El Catecismo, en el número 1038, dice de la siguiente manera: la resurrección de los muertos, de los justos y pecadores, aclara, según Hechos 24:15, precederá al juicio final. Esta será la hora, el juicio final, en las que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Repito, esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1038. Es muy bueno que cada uno de ustedes tenga su catecismo. No sé si ahora están escuchando tranquilos, pero
después repasar, ver, volver a leer en qué contexto está dicho lo que se dice, lo que mencionamos aquí. La realidad del juicio final. Dice nuestra fe, Cristo, después de su retorno, juzgará a todos los hombres. Esto es de fe. Ponemos allí, las justificaciones en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y también los santos padres, como es costumbre de la Iglesia Católica, fundamentar estas cuestiones de fe con la palabra de Dios escrita, con la tradición y también a veces con alguna razón teológica, es decir, aquello que se ha pensado a partir de aquellas dos fuentes. La realidad del juicio final, le decimos el momento, ¿cuándo será? Dice la Iglesia, los hombres desconocen el momento en que Jesús vendrá de nuevo para juzgar a los muertos, ¿se entiende? A los vivos y a los muertos. Esto es una sentencia cierta. Es verdad que podemos ver un antes del juicio final y también es un después del juicio final. Eso sí se nos está revelado qué sucederá antes y qué sucederá después, pero el momento del juicio final no está revelado. Así que para todos aquellos que andan diciendo fechas y para todos aquellos que andan estimando con día y hora, hay que decirles claramente que están equivocados, ¿no? Es verdad que uno puede, de acuerdo a aquel hermoso texto de Jesucristo, a las palabras de Jesucristo que dice, ustedes conocen, se dan cuenta que viene el verano porque los brotes de la higuera se ponen blandos, ¿no? Se dan cuenta que va a llover porque, hay signos. ¿Cómo? Dice, ¿ustedes se dan cuenta de esos signos? ¿Con esos signos se dan cuenta de lo que va a suceder? ¿Cómo no se dan cuenta de lo que va a suceder? Aquí Jesús nos alienta también a mirar con expectativa y con inteligencia y determinar con la fe, evidentemente, y los dones del Espíritu Santo, prepararnos con mayor responsabilidad ante ciertos signos que veamos, ¿no? Esto lo digo porque jugamos, por tanto, entre dos fuerzas. Algunos que dicen la fecha es el 14 de octubre del año 2000, no sé qué. Y después están los otros que dicen, no, tenemos que vivir como si no pasara nada. No, momento. Ninguno de los dos extremos, ¿no es cierto? Estar velando, sabiendo que Jesús viene, pero no sabemos cuándo. Y por eso velamos y estamos como despiertos, o debemos estar como despiertos. El tema de la celebración del juicio final. ¿Qué sería la celebración? La celebración es un evento comunitario donde alguien preside, donde hay integrantes de esa celebración que de una manera participativa contemplan y están allí. Aquí podemos ver esta celebración del juicio final porque está también descrita en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. ¿Quién es el que preside esta celebración? El juez. El juez es Jesucristo. ¿Quiénes estarán presentes en esa celebración del juicio final? Aquellos que sean juzgados, es decir, todos los hombres, desde Adán y Eva hasta el último hombre nacido en la historia, estaremos presentes allí en ese juicio. ¿Cuál será el objeto de ese juicio? Las obras. Seremos juzgados por nuestras obras. Y seremos juzgados por nuestras obras de misericordia. Seremos juzgados por nuestras obras de amor. De amor a Dios, de amor al prójimo y de amor hacia nosotros mismos. Habrá sentencia, una sentencia absolutoria o de premio,
y una sentencia condenatoria también. Las razones van a ser la obediencia o la desobediencia, la justicia o la iniquidad, que serán premiadas en cada uno, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos el juicio final en la realidad, el momento y la celebración del juicio. Vamos al fin del mundo. En la próxima en el Catecismo, en el 1001, número 1001, dice lo siguiente: ¿cuándo resucitarán los muertos? ¿Entiende? Y responde: sin duda en el último día. O sea, si hay un último día va a haber un mundo que va a terminar, ¿no? El fin del mundo. Este mundo, nuestro mundo, el que conocemos ahora, terminará. Están las citas allí del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 39 al 40, versículo 44, versículo 54, y también el capítulo 11, versículo 24. Sin duda, por tanto, en el último día, al fin del mundo. También esto tomado de el Concilio Vaticano II de la Lumen Gentium número 48. Podemos mirar el fin del mundo en dos realidades. Por un lado, la ruina del mundo, ¿no? La ruina del mundo. Está la sentencia de fe. El mundo actual perecerá en el último día. Y la renovación del mundo. El mundo actual, dice nuestra fe católica, será renovado en el último día. Por tanto, ahí tenemos dos momentos de esta realidad histórica que sucederá, y sucederá en dos maneras de mirarlo, ¿no? La ruina por un lado y la renovación de esto que se arruina. Lo dice San Pedro: cielos nuevos y tierras nuevas, ¿no? Vamos a pasar ahora. Vemos de manera vuelo de pájaro los presupuestos de la interpretación. Yo se los mencioné, y después vamos a meditar un poquito esto. Ahí ustedes ven en la placa, dice abajo del título grande, dice presupuesto de interpretación del libro del Apocalipsis. Dice excursus A. Página 85, yo puse para guiarme de este libro, el Apocalipsis de San Juan del Padre Castellani, prologado, como le decía, por el Padre Alfredo Sáenz. El Padre Castellani, en su primer excursus, da 10 puntos que podemos llamar presupuestos de interpretación. Dice, el Apocalipsis es una profecía, ¿no? En el primer punto. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué lo dice el Padre Castellani en realidad? Y yo les voy, agarré el excursus y lo puse allí de manera ordenadita nada más para mencionárselo, pero es textual de lo que dice el Padre. El Apocalipsis es una profecía, lo dice el título mismo, ¿no? Revelación. Lo dice el cuerpo todo del Apocalipsis. Lo remarca San Juan al final del libro. Dice que es una profecía. Y también lo dice el estilo todo, concordante con el estilo apocalíptico que encontramos en otros libros y en otras partes de la Sagrada Escritura. Es profecía de los últimos tiempos. ¿Por qué se dice que el Apocalipsis es una profecía importante? Porque algunos han dicho que, bueno, es como una gran parábola, ¿no? De algún momento de la Iglesia, especialmente de los primeros tiempos. Pero no hay intención profética. Oiga, está dicho en el mismo libro. La Iglesia lo dice a cada rato. Es una profecía
pero ¿qué es una profecía, Padre? Y les voy a leer la definición de profecía. Es la acción de predecir un hecho futuro o lejano gracias a una inspiración divina. Esto dentro del marco de la fe se entiende. Por lo tanto, lo que dice San Juan es algo totalmente desconocido para la mente humana y lo recibe por revelación, y esa revelación se refiere al fin de los tiempos, ¿no? Al fin de los tiempos. Es bueno decir que se refiere a los últimos tiempos porque algunos han dicho que es una profecía ya cumplida. Bueno, como el Apocalipsis fue dado para las persecuciones de los primeros cristianos, San Juan quiso escribir y Dios quiso acompañar ese dolor y motivar la esperanza en la vida eterna, refortalecer a los cristianos que estaban pasando momentos dificilísimos por vivir la fe. Pero esto ya es historia. Ya está cumplido eso. La iglesia ya pasa por otros caminos, ya va por otros caminos, dicen, ¿no? Entonces el padre Castellani afirma de una manera rotunda que esta profecía, además de ser profecía de los últimos tiempos, es una profecía que se refiere a la iglesia desde que Jesús fue a los cielos, la ascensión, hasta la segunda venida de Cristo. O sea que en el Apocalipsis podemos encontrar la iglesia mostrada en toda la historia. En toda la historia. Es profecía coherente, el tercer punto. O sea, no es un pegote de imágenes y de cosas incoherentes que no tienen hilo. El padre Castellani dice, no es un centón de imágenes truculentas sueltas. Yo anoté por acá que es centón. A ver, espérenme un cachito. Porque es una palabra que no la tenía. ¿Ve? Centón, obra literaria compuesta toda o en partes de fragmentos, sentencias o expresiones de otras obras. El padre Castellani dice, no es un pegoteo de visiones de Daniel, imágenes babilónicas, todo ahí pegoteado para motivar la esperanza de los cristianos que estaban sufriendo las persecuciones en el inicio de la iglesia. No es un centón de imágenes truculentas sueltas. Es un libro y no es una recopilación de cosas también puestas ahí más o menos. Tiene un único hilo de pensamiento que se puede seguir, ¿no?, en todo el libro como una obra con coherencia. Cuarto punto, no es un libro indescifrable, porque algunos han dicho, esto no se entiende nada. Bueno, sí. No es un libro fácil, dice el padre Castellani. Por otro lado, siendo un libro difícil, la Iglesia lo ha reconocido como canónico. Ha tenido también la Iglesia a lo largo de su historia hombres que han estudiado y se han quemado las pestañas con el Apocalipsis, y no solamente han estudiado el Apocalipsis, sino todo aquello que puede darnos un poquito más de luz para comprender el Apocalipsis. Y hay cantidad de hombres que han interpretado, y además ha pasado el tiempo. Y a medida que pasa el tiempo, como en toda profecía sucede, las cosas se ven más claras, ¿no?
Por lo tanto, no es un libro indescifrable y se puede estudiar y ya le han encontrado más o menos la punta del ovillo, ¿no? El padre Castellani, en un trabajo hermosísimo como es este libro, hace una recopilación de cantidad de autores que han echado luz, y él también aporta lo suyo, ¿no? Él también aporta lo suyo. Lo dice de una manera tan linda, tan hermosa. Dice que muchos han estudiado el Apocalipsis, empezando con San Agustín para adelante, y otros anteriormente a él, evidentemente. Pero dice, nombro a San Agustín como un gigante. Dice, ¿yo puedo ver más que San Agustín? Sí, dice, como un enano puede ver más que un gigante cuando el enano está subido a los hombros del gigante. O sea, en un gran, no sé, un acto de humildad dice, yo soy un enano, pero estoy subido arriba de tantos y tantos que han estudiado mucho más que yo, que saben mucho más que yo, pero yo sé más que ellos, porque apoyándome en ellos veo un poquito más, ¿no? Veo un poquito más. Esto de que es un libro indescifrable, dicen algunos, también puede suceder porque sobre el Apocalipsis se ha escrito mucho y se ha tirado mucha confusión también, ¿no? Hay interpretaciones que han oscurecido el libro del Apocalipsis. También ha habido escritores que con muy poca fe o nada, o aún en contra de la fe, se han puesto a estudiar el Apocalipsis y han deformado también este libro, y se ha divulgado, por tanto, una idea totalmente errónea de lo que es el Apocalipsis y cómo se debe interpretar. Lo que le decía, el padre Castellani dice que este libro abraza todo el tiempo de la Iglesia. Esto lo dice San Agustín, desde la Ascensión hasta la Segunda Venida, se lo citaba hace un ratito. Y el acento está puesto en el punto término, en el punto de conclusión de la historia. Es verdad que por ahí se hace mucho acento en el hoy, ¿no? Cuando se nos habla de la fe y se nos habla de la fuerza de la fe, se nos subraya mucho la importancia en el hoy. Es la fe la que te puede dar la fuerza para vivir el hoy, es la fe la que te puede conceder ciertas claridades para dilucidar las cosas hoy, pero mirar las cosas desde el final clarifica mucho más. El final le da de alguna manera luz al medio y al principio, ¿no? Y por eso el padre Castellani dice que todo debe ser entendido con la mirada puesta en la parusía, es decir, los misterios del final del mundo, de la venida de Cristo, del juicio final, del término de este mundo como lo conocemos. Y eso le da racionalidad y le da sentido. En el sexto punto de la placa señalábamos junto con el padre Castellani, yo, como le digo, hice solamente una mención gráfica, se puede decir, de lo que dice el padre. Dice que el Apocalipsis está escrito con un método, con una forma, y está escrito con el método de la recapitulación. Y lo dice así el padre Castellani. El escritor, San Juan, cesa la narración que va haciendo y antes de llegar al final vuelve atrás con una nueva visión. Cesa al llegar a la parusía y recomienza en un nuevo aspecto, y desde ese punto va de vuelta hacia el final y siempre retoma en un punto más cercano de la parusía. ¿Qué quiere decir? Que no es un relato lineal, ¿no? Sino que viene relatando, llega a la parusía, vuelve para atrás, sigue relatando, llega a la parusía, vuelve para atrás y siempre más cerquita de la parusía.
A ese esquema le llama recapitulación. Comprender esto va a ser más fácil cuando veamos un poquito el libro, ¿no? Y especialmente en los septenarios, es decir, aquellos grupos de 7, se ve clarito que cómo ha confeccionado su obra San Juan, inspirado por el Espíritu Santo. También hay un elemento en el Apocalipsis que tiene que ser mencionado, aunque no lo comprendamos totalmente desde ahora. Es una forma alternativa de las visiones. Hay 20 visiones en el libro del Apocalipsis y esas visiones se alternan entre el cielo y la tierra, entre el cielo y la tierra. Al revés, entre la tierra y el cielo, entre la tierra y el cielo, entre la tierra y el cielo. Y a veces tocan verdades que son intermedias entre el cielo y la tierra. Hace como un contrapunto. Entonces, en un momento está describiendo la gran persecución y en un momento salta al trono del Cordero, empieza a describir cosas que no son de la tierra, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿dónde estoy? Bueno, esto es bueno tenerlo en cuenta, que las visiones, algunas se refieren a las cosas propiamente de la tierra, a los sucesos terrenos, y otras se refieren a cuestiones totalmente celestiales, vinculadas evidentemente, y hay algunas visiones que son intermedias entre el cielo y la tierra. En el punto 8, el padre Castellani dice que hay cosas del libro que ahora son clarísimas. Antes eran indescifrables. Pone algunos ejemplos: la destrucción de millones y millones de personas en una hora, una ciudad que es destruida en muy poquito tiempo, en un instante, o ejércitos de millones y millones de personas. Antiguamente decían, esto no puede ser, ¿qué querrá decir? Bueno, ahora sabemos que esto no es tan difícil, ¿no? Y puede suceder, y ya hay ejércitos en el mundo que tienen millones y millones de personas alistadas, y hemos sabido ya por intervenciones militares y hechos terribles como la bomba atómica, de que, bueno, ya el hombre tiene el poder de destruir de una manera muy, instantánea a millones y millones, si fuese el caso también destruir toda la tierra, ¿no? Noveno punto, y acá voy a quedarme un poquito. El Apocalipsis es un libro de esperanza. Lo mencionamos la vez pasada y ahora nos extendemos un poquito. Y directamente fui al catecismo. Si quieren volver a leerlo o quieren repasarlo ustedes mismos, es tan bello el catecismo, es tan bello, tan consolador. Están las verdades allí para ser meditadas, para ser degustadas, volver a repasar. El catecismo, en el número 1817, habla de la virtud de la esperanza, virtud teologal. Ustedes saben que las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, tienen un objeto, es decir, es una fuerza dada por Dios en el corazón nuestro, por medio de las cuales esas tres virtudes son tres fuerzas que miran a Dios, ¿no? Por lo tanto, el objeto de la fe, de la esperanza y la caridad son Dios mismo. Así que el catecismo habla de la esperanza de esta manera. La esperanza, dice, es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en el auxilio de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa, según Hebreos 10:23. Y también nos dice la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia,
fuésemos constituidos herederos en esperanza de la vida eterna. Carta a Tito 3:6-7. La virtud, y sigo, de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Vos y yo tenemos un anhelo infinito de felicidad. Y Él ha puesto en nuestro corazón la virtud de la esperanza, y esa virtud de la esperanza corresponde a ese anhelo. Pero no solamente corresponde al anhelo como una fantasía, sino como la certeza de una concreción de esa felicidad eterna. Entonces dice, la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de la felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Qué hermosa es el número 1818. Ahí te dio todas las fuerzas y la potencia de la virtud de la esperanza. En el número siguiente, 18-19, dice, la esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham, en las promesas de Dios, esperanza colmada en Isaac y purificada por la prueba del sacrificio. Esperando contra toda esperanza, dice Romanos, creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Y quiero ir casi al fondo ya de la cita esta que estoy tomando de la esperanza del catecismo. Podemos, dice, por tanto, en el número 1821, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman. Romanos 8. Y hacen su voluntad, Mateo 7. En toda circunstancia cada uno debe esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin. Podemos confrontar con Mateo 10, 22 y con el Concilio de Trento en el documento donde habla sobre la esperanza. Y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios para las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza la Iglesia implora que todos los hombres se salven. Espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo su esposo. Fíjense que cómo señala el catecismo, es decir, la Iglesia, que la esperanza tiene un objeto. Ese objeto es la vida eterna, vivir con Dios, la felicidad, y no solamente yo, sino junto a otros. En ese contexto está escrito el libro del Apocalipsis. Espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora, dice Santa Teresa de Jesús. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad. Aunque tu deseo hace lo cierto dudoso, y el tiempo breve lo hace largo, mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado, con gozo y deleite que no puede tener fin. Bueno, este texto me ha encantado a mí, por eso se los leí. La virtud de la esperanza en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ha habido escritores que han dicho, que este es un libro que en realidad no habría que leerlo, porque te tira para abajo. Dice el padre Castellani, lo han leído mal, porque algo se puede leer bien, igual también se puede leer mal. Han leído mal el Apocalipsis. En el último punto, el padre Castellani dice, mi interpretación puede fallar, porque él también hace aportes personales en su libro, en su obra, y se sujeta a la autoridad de la Iglesia, y de una manera muy obediente y humilde, dice con mucha sencillez, yo todo lo que diga acá lo pongo para que la Iglesia lo juzgue, y si hay algo que yo tenga que sacar, se saca,
y punto y aparte. Vamos a la otra placa, que es el Apocalipsis como drama. Es lo que vamos a ver en las próximas dos conferencias. Ya les voy adelantando entonces que tenemos dos más. Que no nos va a alcanzar ni para empezar, pero bueno, en algún momento tenemos que cortar. El Apocalipsis como drama. El padre Alfredo Sáenz, en su prólogo al libro del padre Castellani, lo menciona esto y descubre que el padre Castellani ha presentado el libro del Apocalipsis como un gran drama, como una representación teatral, podemos decir, donde están los personajes principales y hay personajes también secundarios, hay circunstancias, hay telones que se abren y se cierran, hermosísimo es esa forma de mirar el Apocalipsis. También lo va aclarando. Hemos puesto allí, por tanto, lo que el padre Alfredo Sáenz dice. Personaje principal, Jesucristo, pero fíjense, contrapuesto a él, el dragón. Junto a estos dos, en este tipo contrapunto que hacen constantemente Cristo y el dragón, o sea, el dragón es Satanás, ¿no? Aparecen también otros personajes, los fieles perseguidos, aquellos que son de Cristo y que en los últimos tiempos serán perseguidos por ser de Cristo. Aparece el catejón ahí, que esto está tomado del apóstol San Pablo, ¿no? Habla de algo que está como deteniendo la aparición del anticristo. Eso, lo que llama el obstáculo, ¿no? Los dos testigos que en la visión octava, capítulo 11, aparecen los dos testigos. Realmente es una visión muy áspera, es dura, ¿no? La mujer coronada, mucha interpretación hay sobre esto, si es la Virgen, si es la Iglesia, ¿no? El padre Castellani dice que da más que sea la Iglesia la mujer coronada, aunque tiene elementos que la Iglesia también lo ha interpretado como si fuese María Santísima. El pequeño resto, es decir, aquellos fieles muy poquitos, ¿no? Aparece San Miguel también como personaje dentro del Apocalipsis. La bestia de la tierra, un gran poder de un personaje que proviene del ámbito religioso y de la verdadera religión. La bestia del mar, que nosotros lo conocemos con un nombre poco más frecuente, que es el anticristo, ¿no? La bestia del mar. Las tres ranas, que son tres cosas que se darán hacia el fin del mundo. El padre Castellani menciona estas tres ranas como tres momentos ideológicos y tres ismos, que será mencionado luego, ¿no? También la prostituta, es decir, una ciudad que ha usado la religión, ¿no? La religión verdadera. Y algunos otros personajes más. Están los ancianos. Bueno, evidentemente San Miguel está acompañado con sus ángeles. Y hay sucesos, hay guerras, hay enfrentamientos, hay muerte, hay cielo, hay gloria, hay cantos, hay aleluyas, hay de todo en el Apocalipsis, ¿no? Realmente es algo maravilloso leerlo y meditarlo. No sé en qué tiempo andamos. Vamos a la placa número 9, las visiones del Apocalipsis.
Si tienen la Biblia, por lo menos para practicar, debieran marcar estas visiones, debieran marcarlas. Estas charlas son para ayudar a la lectura del libro del Apocalipsis. Por tanto, vamos a tener que llegar al libro, ¿no? Bueno, ahí yo les marqué las 20 visiones, les puse las 20 visiones que el padre Castellani menciona. Es verdad que cuando ustedes se encuentran con una Biblia, la Biblia está dividida en capítulos, números grandes, y en versículos, números chiquitos. Estos capítulos y versículos no corresponden a la división que el padre Castellani toma de las 20 visiones. Esta división de 20 visiones en el libro del Apocalipsis es una división tradicional, no es original de él. También hay otras maneras de dividir el libro para hacerlo más comprensible. La división de números y títulos puede acompañar un poco a ubicar estas 20 visiones. Por tanto, yo les aconsejo que, ahí les puse los números, les aconsejo que marquen la Biblia, la escriban, ¿qué va a ser? ¿No? Y si no, van a tener que anotarlo y después de manera mental poder dividir y poner las partes del libro del Apocalipsis de acuerdo a las 20 visiones. La primera visión es el mensaje a las 7 iglesias, capítulo 1, versículo 1 al 3:22. La segunda visión, la visión del libro y el cordero, capítulo 4, versículo 1 al 5:14. Ahí aparece la visión de los 7 sellos, aparece el segundo septenario. El primer septenario es las 7 iglesias, segundo septenario, los 7 sellos. Marquen o memoricen, anoten aparte los septenarios, que es lo que vamos a ver en las próximas 2 charlas. La visión de los 7 sellos, capítulo 6, versículos del 1 al 17. La asignación de los elegidos, capítulo 7, del 1 al 17. Aparece el tercer septenario, la visión de las 7 tubas o 7 trompetas. Capítulo 8, de 8:1 al 9:21. La sexta visión, la del libro devorado, capítulo 10, versículos del 1 al 11. La visión de la medición del templo, esto tiene solamente 2 versículos, pero fíjense que tiene una importancia inmensa. Cuando se medita esto, el padre Castellani tiene una hermosa exégesis de esta visión. Realmente es muy consolador todo lo que se va viendo, ¿no? La visión de la medición del templo, capítulo 11, versículos del 1 al 2. La visión de los 2 testigos, la octava visión, capítulo 11, del 3 al 14. La séptima tuba, y ahí aparece la recapitulación. Visión de la séptima tuba, capítulo 11, del 15 al 19. La décima visión de la mujer coronada, capítulo 12, del 1 al 17. La visión de las 2 bestias, capítulo 13, del 1 al 18. La visión de las vírgenes y el cordero, capítulo 14, del 1 al 5. La visión del evangelio devorado, el evangelio eterno, capítulo 14, del 6 al 7. La visión del segador sangriento, capítulo 14, del 8 al 18. Y aparece el último septenario, es la visión de las 7 fialas o las 7 plagas, capítulo 15, 1 al 16, 19a. La visión de la gran ramera, la gran prostituta, capítulo 16, versículo 19b al 18, 8. Visión del juicio de Babilonia, capítulo 18, 9 al 19, 10.
Visión del reino milenario, la visión número 18, del capítulo 19:11 al 20:10. La visión del juicio final, capítulo 20, versículos 11 al 15. Y la última visión, la número 20, la visión de la Jerusalén triunfante o celestial, capítulo 21:1 al capítulo 22:21. Bueno, estas son las 20 visiones. Si ustedes pueden, deben marcarlas a estas visiones. Se deben ver en la misma Biblia. Tienen que ponerle primera visión, segunda visión y ponerle el título si va al caso. Fíjense cómo lo hice yo hace un tiempo. Esta es la Biblia de Jerusalén. Les voy a mostrar, a ver. A ver si se ve ahí. ¿Lo ven? Arriba de la Biblia yo puse en el libro del Apocalipsis, puse la visión, esto lo hice hace varios años, la visión, el título y capítulo y versículo, ¿no? Sin temor de escribir qué va a ser, ¿no? Hay mucha gente que dice, no quiero escribir la Biblia. Bueno, entonces hágase un papelito aparte y póngale, si quiere estudiar el Apocalipsis. Si no quiere estudiar el Apocalipsis, bueno, léalo como quiera, que va a ser, ¿no es cierto? Vamos a hacer un tiempito para darle tiempo a las preguntas. Bueno, les voy a mostrar qué es lo que vamos a ver las dos próximas. Vamos a ver los septenarios y entre medio vamos a ver el anticristo. Esto es por consejo del padre Castellani, ¿no? Es decir, hay que delinear el anticristo y hay que ver los septenarios en el Apocalipsis. Por tanto, el primer septenario, las 7 iglesias, ahí las tienen. Vamos a repasarlas, vamos a ver lo que dice el padre Castellani sobre esto. Ahí hace una aplicación histórica de cada una de las iglesias. En la siguiente, el segundo septenario, los 7 sellos. Ahí también se mencionan los primeros 4 sellos, que son los conocidos caballos del Apocalipsis, ¿no es cierto? Los jinetes, con su caballo, cada uno con su color. En estos 7 sellos, fíjense, vuelvo a decir, entonces, los 4 primeros sellos son los jinetes del Apocalipsis. En el 5.º sello están los mártires, en el 6.º sello están el gran terremoto y perturbaciones de pavor. Hay unas visiones intermedias ahí que no tienen número, las ven con un tilde. La asignación de los elegidos y el silencio de media hora. Y en el 7.º sello tenemos una introducción a las 7 plagas. O sea que ahí está retomado, lo que va a venir ya se lo retoma en lo que está terminando, ¿no? Esos son los segundos septenarios, los 7 sellos. En el tercer septenario, las 7 tubas o las 7 trompetas, el padre Castellani explica por qué tiene esta interpretación. La primera trompeta, el arrianismo, invasiones bárbaras. La segunda trompeta, Mahoma y el Islam. La tercera trompeta, el cisma griego, con Focio y Cerulario. La cuarta trompeta, el protestantismo. La quinta trompeta, el iluminismo o enciclopedismo. La sexta trompeta, la gran guerra de continentes. Y la séptima trompeta, o tuba, la parusía. Fíjense que la interpretación del padre Castellani se acerca a cuestiones históricas e interpreta de manera valiente, aunque él dice, bueno, me puedo equivocar, pero se anima. El cuarto septenario son las 7 plagas o fialas, ¿no? La primera, una úlcera mala y obscena. La segunda, el mar como sangre.
La tercera, ríos y vertientes se vuelven de sangre. La cuarta, quemados los hombres con un gran calor. La quinta, el trono de la fiera entenebrecido, o sea, oscurecido. La sexta, gran guerra de continentes. Y la séptima, el terremoto grande y la parusía. Bueno, estos son los 4 septenarios. Se los menciono para tentarlos, ¿no? Y que no vamos a andar haciendo introducciones ya la semana que viene, sino que vamos a ver de manera, ingresando al libro, los septenarios. A ver, ¿qué? Josefa. Dice Julieta, Franco pregunta, ¿el diablo cómo va a ser parte del Apocalipsis? Y el diablo está, cuando hablamos de los personajes del Apocalipsis, hablamos del dragón, ¿no? El dragón. Ahí aparece el demonio, con la figura del dragón, ¿no? Moviendo especialmente al anticristo, mintiendo y haciendo grandes desmanes, especialmente movilizando a la gran persecución. Esa es la figura que tiene el demonio en el Apocalipsis. ¿Cómo van a ser juzgados los niños en el Apocalipsis? Toda persona, sea niño o adulto, será juzgado por sus obras conscientes. Es decir, que se estima que un niño, si es cuanto más pequeño, más inocente, será juzgado digno del reino de los cielos, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que el niño conozca y vaya decidiendo, será juzgado por eso. Se entiende también que los juicios a los niños, como cualquier juicio a un niño, es un juicio común, civil, hacia un niño tiene muchas, ¿cómo se dice? Muchos reparos en castigar o en bajar la caña, ¿no? Si eso surge del corazón humano, imagínense lo que surgirá del corazón divino. ¿Cómo juzgará a un niño? Lo juzgará con muchísima misericordia, ¿no? Alicia Ruiz dice, ¿seremos juzgados por el amor? ¿Será por medio de las 14 obras de misericordia? Y sí, tal cual. Está expresado eso en el capítulo 25 de San Mateo, si no me equivoco. Lo mencionamos. Belén dice, no dice nada. Dice que están viendo. Bueno, ahí tienen los septenarios. Si ustedes agarran el videíto, lo vuelven a ver, hasta pueden marcarlo porque al lado de cada 7, de las 7 cosas de cada uno de los 4 septenarios, algunos tienen la cita concreta, ¿no? El lugar del libro del Apocalipsis. Bueno, marquen las 20 visiones, por favor, si lo pueden hacer en la semana. Así vamos viendo con mayor claridad ya el contenido del libro del Apocalipsis, al menos a vuelo de pájaro. Bueno, gracias por estar ahí. Gracias, Dios los bendiga. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios omnipotente, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tierra, canta el corazón, plena el alma recuerda su eterno amor. Todo vuelve a la vida, la verdad ya llegó, se vive la alegría de que Cristo resucitó. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también, Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan,
Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Luz en las tinieblas, pan de la salvación, vino fruto de la tierra, sacrificio de redención. Muerte que hizo a la vida, heridas que Él cerró, penas hoy son alegría, alegría de liberación. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él.